Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado, como lo hemos dicho siempre. Y es una institución regentada, dirigida por gente de cristianísima formación. También lo hemos manifestado muchas veces acá. Gente que está libre de advertencia y gente que no tiene lucro en el trabajo que desempeña. Es decir, con gente así, con instituciones dirigidas así, hay que confiar la caridad suya en esas manos no pecaminosas. Gente que solo está imbuido de servirle al prójimo, en este caso el más carenciado, el más necesitado. Entonces, ese esfuerzo, ese gesto comunitario, hay que apoyarlo. Le pedimos a los buenos y las buenas dominicanos y dominicanas que pongan su caridad, que arrimen sus apoyos a ese Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución de apoyo a esos jóvenes que están sin oficio y sin beneficio. Jóvenes que pueden ser, como hemos dicho, atrapados por la delincuencia, el crimen, y entonces le hacen mucho daño a la sociedad. Los salesianos cuidan de estos jóvenes, los forman como verdaderos ciudadanos útiles, gente que no le va a hacer daño a la sociedad, como si fuera posible si no son atendidos. Entonces, mientras más se pueden atender, todavía mejor, para que
el país se beneficie de esa, diríamos, de esa mano de obra, de esa sabidurías, de esas inteligencias útiles al desarrollo del país. Muy bien, entonces nosotros hemos dicho que hay una cena benéfica el día 14 del mes de noviembre dijimos que además de esa cena hay una presentación lírica nacional, Compañía Lírica Nacional, y además el baile patrocinado por la Orquesta de la Armada Dominicana. Una fiesta también bajo techo. Esa cena, con ese ambiente, señores, 1,000 pesos por persona. Y será el día 14, repito, de noviembre, a las 7 de la noche. Ahí en el kilómetro 11,5 de la carretera Sánchez, esquina Avenida Gregorio Luperón, donde nosotros todas las tardes le manifestamos a ustedes el interés de que apoyen a los salesianos, que son los que cuidan esa institución, gente que son verdaderos polinizadores. Esa es la pura verdad. Muy bien. Bueno, esta tarde recibimos una grata noticia para la economía. El Banco Central ha decidido seguir bajando su tasa de política monetaria y le ha rebajado 25 puntos más, de 6.50 a 6.25. Y eso es un buen síntoma para mejorar el crédito, porque entonces se abarata el crédito y los inversionistas, los comerciantes, los industriales, todos los empresarios que tienen acceso al crédito, la banca le puede dar mejores tasas de préstamo. Entonces, claro, eso no baja más, porque todo el mundo sabe, no tiene que ser economista, porque si baja a niveles en que es más rentable usted tener su dinero en Estados Unidos, entonces, porque si las tasas de Estados Unidos son muy bajas, entonces la gente no se entusiasma a ir allí. Pero todavía las tasas norteamericanas no están como estaban, por ejemplo, hace varios años. Y entonces, por eso nuestra tasa todavía anda por ahí, pero anda a un nivel muy bien, que no permite que se fugue el dinero dominicano, los ahorros, la gente lo cambie por dólares y lo lleve a depositarlo, a guardarlo en bancos norteamericanos. Entonces, eso se llama sabiduría, eso se llama experiencia. Ese manejo que ha tenido la administración del Banco Central, que sabe cuándo poner las cosas en su lugar, porque eso es lo importante de ese manejo de la economía, una economía que hay que proteger la economía y proteger el ahorro de los dominicanos, y esa es la dedicación diaria en el Banco Central. El señor gobernador, Héctor Valdés, su equipo, saben que ahí que están orientados sus pasos a proteger la economía y los ahorros de los dominicanos. Eso es uno de sus objetivos fundamentales. Por eso nosotros siempre tratamos de homenajear ese trabajo, porque uno sabe que son las cosas que ayudan a que el país tenga estabilidad, por lo menos paz social, que es muy importante. Que si hay un desarrollo, si hay un crecimiento de la economía, si hay empleo, aunque no sean de tan buenísima calidad, pero si es empleo, es mejor que el desempleo. Aunque usted tenga un empleo que no sea muy bien remunerado, pero si usted está desempleado, usted está desesperado. Y eso no es bueno, ni es práctico, porque todo el mundo sabe que una gente sin ingresos, con dificultades serias de mantener su familia, de cubrir sus gastos,
eso es una invitación a la ebriedad, a ese remolino que da la calle. Entonces, esas son las diferencias. Las economías, manejarlas, la macroeconomía y qué sé yo, mantener esa estabilidad macroeconómica que ha sido tan fundamental en las decisiones que se toman en el Banco Central, que nunca, y lo sigo manifestando aquí, ha rehuido su responsabilidad de aplicar los poderes que le da esa ley monetaria y financiera para tomar decisiones de ese tipo y todas las decisiones que vayan a proteger al ahorro nacional y a la economía misma. Que no hayan sectores que quieran saltarse, como dicen, eso no, y esa prima, esa tasa de cambio controlada, esas son cosas que uno tiene que valorar mucho. Y yo siempre he pensado que ese ha sido el eje fundamental para que el país esté tranquilo. Y yo estoy seguro, porque ya la experiencia nos lo confirma, porque eso es demostrable. Si ese equipo no hubiera estado ahí, señores, aquí estuviéramos igualito, para hablar así como hablamos los dominicanos, que en el periodo 2000-2004. Este país, todo el mundo sabe, el que tiene edad, sabe que la peor gestión económica y política del país, probablemente en los últimos 100 años, fue la de 2000-2004, precisamente en la que no estaba Valdés y el equipo que le acompaña en esas tremendas tareas por mejorar la economía nacional. Hay que decir eso, o por lo menos repetirlo, pues lo hemos dicho muchísimas veces, pero hay que repetir eso, que la peor situación que ha pasado este país, fuera de aquellos daños propios de la naturaleza o actos de Dios, porque esas son cosas ya que no tienen controles, más que los controles divinos. Pero en lo que respecta a lo que tener los pies en la tierra, ese periodo sabemos que fue un periodo desastroso para la economía nacional. No había ni siquiera, el banco no podía sustentar las divisas mínimas, no la podía sustentar el Banco Central. Quebrado prácticamente. Y los productores quebrados trabajando, que eso es grave, señores. Cuando usted produce, se faja a trabajar y usted no gana, pierde, porque la situación nacional está cada día más grave, entonces usted eso lo desespera. Pero en ese periodo precisamente no estaba ese equipo, prescindieron de ese equipo, llegaron al poder, se pusieron locos, quita esa Valdés, que ese es un político, ese es un balaguerista, o ese es un leonelista, bótalo. Y miren lo que pasó. Y eso yo creo que no es una apología de Valdés y del equipo del Banco Central. Pero tengo que confesar que hay que decir la verdad. Y esa es la verdad monda y lironda. Porque los hechos sucedieron así aquí. Y todo el mundo que sabe de ese periodo, saben las cosas, cómo se manejaron aquí, que terminaron hundiendo entonces la economía y el país estaba prácticamente, expirante. Y luego fue sacado de ese cuidado intensivo, como se dice, y llevado a lo que es hoy el país. Este no es el país del 2004, pero que siga por lo menos la estabilidad, que siga el buen manejo, el control, porque eso tranquiliza. La administración del Estado, el presidente, el gobierno tiene que colaborar con esas políticas públicas dirigidas a sostener la economía
y el ahorro. El gobierno tiene que ser disciplinado. Hoy anda ahí, no sabemos, no se ha podido aprobar la propuesta de reforma. Eso está como encallado, decíamos ayer, en una especie de limbo de competencia, porque ahora no sabemos, dice el ministro de Industria y Comercio pidiendo que hagan propuestas. ¿Quién es que tiene que hacer esto? Entonces el gobierno está hablando de hacer reajuste económico en su presupuesto, ojalá, pero aquí lo que no ha habido es disciplina en el gasto, puro y simple. Es que no ha habido disciplina en el gasto, ahí es que hemos estado mal, porque el gobierno ha tenido un gasto sumamente alto, que lo da, y aquí voy a ampliar. Aquí se han hecho esas reformas constitucionales para impedir la reelección. La reelección, más de una, pero no para impedir la reelección. Y a pesar de todo, el sistema mejor era el anterior. Es decir, usted está aquí, ganó 4 años, y usted salta, se va, hace una intermitencia, y quiere volver, se postula de nuevo, después de un periodo por el medio. Y así, nunca vamos a tener escasez de liderazgo, no vamos a tener reeleccionistas que hagan trampas para reelegirse, pero también no vamos a tener gobiernos gastadores, despilfarradores, porque esas reelecciones, uno viene y dice, miren, esta constitución me va a frenar el caudillismo, va a frenar el deseo inmoderado de poder de los genízaros que se quieren sostener en el poder, y que yo decía ayer que fueron esos genízaros, los periodos largos, los que dejaron más desarrollo en el país. Entonces, ese sistema de un periodo sí, un periodo no, o por lo menos un periodo sí, usted se va y si quiere volver, vuelve, y si no quiere volver, usted se queda allá. O vuelve cuando quiera, si usted quiere volver a ser candidato. ¿Por qué? Porque el que va a la primera reelección está demostrado que se convierte en gobierno de despilfarradores. Porque los fraudes electorales son difíciles de hacer en la vía que se hacían como se decía antes, que se robaban urnas y esas cosas. Ahora se manipula el votante sobre el qué, sobre la base del dinero. Entonces los gobiernos vienen, gastan muchísimo dinero, invierten en qué, en el votante, buscando el voto para sostenerse, ganar la reelección y después que venga, como dice, que venga el ventarrón. Luego vienen las reformas, se piden las reformas porque se gasta mucho dinero. En la primera reelección ya no hay más reelección. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno segundo viene a cosechar las dificultades. Porque usted se ha excedido en el gasto como una forma de justificarse para ganar esa reelección. Y ojalá esa no sea la conducta que pase aquí. Porque esto no es Estados Unidos. En Estados Unidos no se gasta dinero así. Allí no se puede manipular el votante sobre la base de un uso y abuso del uso de los recursos públicos, como se señala. Yo pienso que hasta el sistema anterior, repito, era más sano para la economía. Era más sano que el sistema de una reelección y nunca más. Pienso yo, no sé, pero tal vez esas son malas influencias que traigo de ese pasado, de mi terco pasado. Esa es la verdad. Bueno, entonces tenemos, señores, el plátano. Hablando de, hay que seguir la economía. El plátano está barato, hay un plátano barato. No, el plátano no está barato porque usted va a los supermercados y todavía un plátano le vale 19 pesos, un plátano verde de mala calidad. Porque no es el mejor plátano que lo venden en los supermercados. Entonces hay que revisar ver qué pasa con los supermercados. Los supermercados tienen unos precios fijos que compran el plátano en finca. Porque en los supermercados no baja el plátano. Y hay plátano. Hay que decir que hay muchos plátanos. ¿Por qué? Porque esa es la costumbre, no hay planificación de cultivos.
El plátano está a 30 pesos, todo el mundo va a sembrar plátano. En el Cibao se llenó de plátano, FIA 21 y FIA 22 y qué sé yo. Entonces esos FIA es un plátano de una raza, mejor dicho, mala, que va degenerando. Es un plátano bueno cuando se obtuvo las primeras líneas de esas variedades. Pero el plátano va perdiendo vigor, va perdiendo calidad. Entonces es un plátano, como le dicen, flaco, un plátano seco. Y al dominicano no le gusta mucho ese plátano. Entonces ese plátano usted lo ve en la guaguita a 2 pesos y a 3 pesos. Plátano a 3 pesos, a 5 pesos. Pero eso es FIA, al dominicano no le gusta ese plátano. Ahora el plátano de Barahona o el plátano de riego del Cibao, pero plátanos criollos, macho o macho por hembra, entonces ese plátano es suave, grande, un plátano recto y es un plátano de calidad. Pero ese plátano de calidad debiera estar comiéndolo el pueblo dominicano, comiéndose su plátano de calidad a un precio asequible, y un plátano de menor calidad pero criollo, que es el que se siembra en el área del Cibao, de ese cano, como era antes, y tener un buen material de plátano criollo y producir plátano para el pueblo dominicano como le gusta al pueblo dominicano. Pero tenemos estos FIAs, han llegado estos FIAs que no son malas razas, pero pierden vigor genético, pierden calidad, y hoy ese plátano al dominicano no le gusta. Entonces, en los supermercados se está vendiendo todavía el plátano caro, y las autoridades de agricultura dicen que hay una superproducción de plátano, y la hay. Y es verdad que hay plátano, porque no se planifica la siembra. Los precios estaban buenos, vamos a sembrar el país de plátano, y eso es lo que se ha hecho. Así de sencillo. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, Nueva York, vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy bien. Vi una nota de que minería, la Dirección de Minería, el gobierno evalúa 90 solicitudes para la exploración o la explotación metálica. No sé si esta noticia está
mal dicha, como se dice, mal redactada. La explotación o la exploración. El viceministro de Minas, de Energía y Minas del Ministerio, Miguel Díaz, explicó que el gobierno tiene 90 solicitudes de explotación metálica, cuyos estudios de exploración oscilan entre 2 y 4 millones de dólares. Inversión anual, lo que impacta de manera positiva en la economía dominicana. Hasta ahí se ve bien. Resaltó que ninguna operación minera metálica está localizada en zonas productoras de agua. ¿Cuál es el problema que yo veo en esto? Señores, si ustedes no van a después a dar los permisos, si eso va a traer problemas, adviértanlo primero. No hay exploraciones para que después no exijan explotaciones. Miren, caballeros o damas, ustedes vienen a explorar si hay metales por allí, por acá o por acullá. Las zonas que le estamos autorizando son esta y esta por acá. No afectan agua, pero pueden afectar otro recurso natural que pueda poner en peligro eso. Entonces, no den autorizaciones de exploración para que después no pase lo que está pasando con San Juan de la Maguana. Le dan un permiso de exploración a una compañía X, Coolquest, qué sé yo. Entonces, o Kelcol, no sé, Questcol, no sé cómo que se llama la compañía esta. Entonces la gente gasta unos dólares explorando, detectan vetas económicamente viables, explotables. Entonces después exigen, bueno, yo hice la exploración, yo gasté un dinero ahí, pero me dieron la autorización, el permiso. Ahora me niegan entonces el impacto ambiental y la explotación del minado. Y entonces entramos en conflictos. Mejor no den esos derechos de exploración y háganlo claro. Miren, aquí este país no es minero o este país es minero, pero nosotros no queremos explotar minas porque este país le hace daño eso. Y ya, para que se pongan claro. Pero yo creo que a la gente hay que hablarle claro, para que después no vengan las exigencias o vengan como pasó también con Miranda. Miranda, una loma, bueno, a Falcon Bridge sí le dieron el derecho de exploración y hasta de explotación. Entonces después vienen los problemas y hay que pedir que Miranda sea parque nacional. Y entonces, con el mismo problema. El mismo problema porque ya el inversionista comienza a decir que a él lo están engañando, que le autorizaron a explorar e incluso a explotar y no le permiten eso. Y después se inventan una demanda ecológica o biológica, qué sé yo, y entonces para impedir la explotación. Entonces entramos nosotros en disputa, probablemente internacionales, que pueden afectar el país. Entonces vamos a hacer la cosa con claridad. Digan no hay exploración hasta que se hagan todos los estudios y que no haya ningún peligro y que no haya la extinción de ninguna vida biológica allí, qué sé yo, por citar ese ejemplo. Pues las cosas tienen que ser claras, muy claras. Pero son tan claras a veces, como se dice, que la historia a la callada se venga. Yo leí hace unos días, publicó Jaina, publicó esta nota en el periódico Diario Libre el lunes 28. Jaina resalta logros en sus 25 años de operación. La evolución ha sido impulsada por una inversión que supera los 1.500 millones de dólares en centrales de generación eléctrica. A esta cifra se suman los 1.130 millones que la empresa ha aportado al Estado dominicano en dividendos e impuestos entre 1999 y 2023.
Jaina resaltó que desde el 2011 la empresa ha desarrollado 12 proyectos que han sumado cerca de 900 megavatios a la red eléctrica nacional, lo que representa un 73% de la capacidad actual de Jaina, que es de 1.220 megavatios. Las energías renovables ahora lideran nuestra capacidad de generación, representando un 38%. ¿Por qué leo yo esa noticia? Porque aquí se ha juzgado ese proceso de transformación, de capitalización que hubo de la industria o de la empresa eléctrica estatal, en la cual todo el mundo sabe que los bienes de esa Corporación Dominicana de Electricidad, la transformación eléctrica incluía la generación, eso, la distribución, que quedó en una empresa del Estado que se llama ETED, la hidráulica, EYEGI, que produce la energía hidráulica, quedaron en manos estatales, y la distribución, que había pasado al sector privado, pero fue retornada de nuevo al Estado, después del 99, cuando se hizo esa transformación eléctrica, pasando la generación del Estado, pasándola al sector privado. Eso canibalizaron el sector eléctrico. Leonel Fernández vendió como vaca muerta las instituciones eléctricas. ¿Y qué había aquí? Y por eso traigo el tema, porque, señores, la historia, como yo he dicho otras veces aquí, depurando los hechos y juzgándolo desapasionadamente, esos mismos hechos, lo he repetido muchísimo, al final nos dan un veredicto justiciero. Porque hoy sabemos que hay muchos apagones en el país. Hay un déficit eléctrico, que todo el mundo lo ha vivido porque lo ha sentido, como se dice. Y sabe uno que están ya las iras populares, están alterándose. Pero aún así, alterándose las iras populares, tienen que admitir que el proceso no fue malo, porque esas son las cosas. La distribución, las EDE se dañaron, volvieron al Estado, ¿y qué se hizo? Llenarla de empleados, de una empleomanía, de nómina y de falta de calidad en la distribución de la energía que compraban. Se mejoraron, en algún periodo se mejoraron las pérdidas, pero no hay duda que también las pérdidas fueron aumentando a medida que aumentaron aquellos precios del petróleo. Hubo muchos problemas y la gente sabe que el gobierno tuvo que gastar mucho dinero en subsidios, como también, este gobierno tuvo que gastar mucho dinero en subsidios eléctricos. Y ha gastado un dineral, pero más que en el subsidio eléctrico es por la mala administración de las EDES, que todo el mundo sabe lo que pasó en Edesur, denunciado por el propio jefe de la CDE, que es don Celso Marrancini. Es decir, las pérdidas se han elevado a más de 40%, las que estaban en 32, en 33, en 35, bajaron en las EDES. Por tanto, los gastos han sido mayores. Pero fíjense lo que dice esa empresa, que fue de la beneficiaria de Jaina, las plantas de Jaina, y las demás, pero las inversiones que han hecho esa gente son los Vicini. Tengo entendido que eso es Jaina de los Vicini. Entonces han aportado, dicen ellos aquí, 1.130 millones de dólares al Estado Dominicano en impuestos, dividendos e impuestos. Es decir,
en 25 años, yo creo que sería bueno. Yo creo que es una fecha adecuada para que los especialistas y los que fueron directores de la Superintendencia de Electricidad, que se creó también con la ley en el 97, creo, se creó después con un decreto o algo, no sé. O se le dio carácter jurídico a eso, como una dirección, una superintendencia. Y que digan, que evalúen el proceso de capitalización o de privatización de la administración de la empresa eléctrica, porque la historia, repito, depurando los hechos y juzgándolo desapasionadamente, tienen que dar ese veredicto. Ahora que como se dice, aunque las iras estén elevadas por los apagones, que uno lo sabe, pero uno sabe que después de 25 años, el tiempo, como decía Tales de Mileto, que es el verdadero sabio, esa acción sedante del tiempo a esas iras populares y a todas aquellos insultos que tomó Leonel Fernández, que fue el presidente que dirigió ese proceso de capitalización. Pero hoy hay que decir que si hay plantas de energía, porque fíjense la inversión que han hecho esa gente, ¿cuánto fue que dijeron? 1.500 millones de dólares han invertido en plantas. Y fíjense lo que se está haciendo. Esa gente misma están haciendo una planta de 350 megavatios en Montecristi. Y otra empresa privada que es la de la energía de los Santana Bonetti, 350 megavatios más en Manzanillo. Es decir, ¿el proceso de capitalización fue malo o fue bueno? Que lo digan los sabios, los que saben de eso, y que no nos dejen a la simple opinión, tal vez desconocedora de la realidad que tenemos los comunicadores que no somos especialistas en la materia. Pero yo creo que después de 25 años de ese proceso debe ser analizado. ¿Para qué? Para liberar de todas esas impudicias, vamos a decir, de todas aquellas acusaciones que se le hicieron. Porque el dinero, los beneficios de eso generados para el Estado Dominicano, fíjense cómo fueron malversados en el FOMPER, porque ahí es que van a parar esos 1.130 millones de dólares, no todo, porque parte de esos son impuestos, entran por la Dirección de Impuestos Internos. Pero lo que son dividendos de esas empresas capitalizadas van a parar al FOMPER. ¿Pero en qué estaba el FOMPER? Una familia disponiendo del FOMPER, la familia presidencial disponiendo de los fondos del FOMPER. Ahí está injusticia. Pero eso no es culpa del proceso de capitalización, eso es culpa del proceso de corrupción que hubo en el Estado. Pero yo creo que el proceso de capitalización, eso pasó con el CEA, que también se habla del CEA. ¿Y quién fue el sepulturero del CEA? Porque Barahona funciona muy bien. Y esos dividendos de Barahona iban al FOMPER también. Un ingenio que hoy produce 75,000 toneladas de azúcar, cuando la capitalización estaba en menos de 15,000. Y se le habían desprendido 100,000 tareas para reforma agraria, el gobierno de turno. Entonces, hay que ver esos procesos. ¿Qué pasó con los ingenios que se le entregaron a los mexicanos? Fueron desguazados, vendiendo, chatarreados, vendiéndolo, y entregaron los ingenios, y eso no se llevó a concurso de nuevo por la ley de la CRE, sino que fueron adjudicados en forma complaciente a un compadre del imperante de turno. Y ese señor le dejó una deuda de 400 millones de pesos al CEA. Lo dejó herido de muerte. ¿Y dónde terminaron los ingenios del CEA? Esos 5 ingenios que eran de los que fueron arrendados a los mexicanos fueron desguazados. Pero Barahona funciona. ¿Por qué funciona Barahona? Porque hubo una mejor administración. Esos son las verdades
que hay que decir en estas cosas, no solamente en estos programas, decirla que se sientan y que la gente la valore y la juzgue, fuera de las pasiones, cuando ya la acción sedante del tiempo ha hecho sus efectos para calmar los furores políticos de la hora. Así que yo creo que es momento de que se analice esos 25 años de gestión capitalizada de la energía que administraba el Estado. Porque yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Itabo. Itabo fueron 2 plantas de 125 megavatios, instalada en el gobierno, una de don Antonio Guzmán y la otra en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, o por lo menos terminada en el gobierno de Salvador Jorge Blanco las 2. Esas plantas a carbón sufrieron mucho porque fueron prácticamente explotadas trabajando. Cuando llegó la capitalización estaban en muy mal estado. Y solamente a Itabo hubo que meterle 80 millones de dólares. 40 millones de dólares a cada una de esas plantas para rehabilitarlas. ¿Quién puso el dinero? El sector privado también, hay que decir esa verdad. Pero los ignorantes y la hipocresía, que es siempre afecta las buenas intenciones, entonces lamentablemente se ponen las cosas en un plano de que todo lo que se hizo adrede para dañar, para robarse los dineros públicos. Y no es así. Por lo menos digo yo. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hoy yo estuve viendo una demanda que hacen los ciudadanos de Las Taranas, de Villarriba. Las Taranas, pueblo muy trabajador, una comunidad que está entre Castillo y Villarriba, pertenece a Villarriba.
pero eso está en ese espacio de Castillo, creo que Castillo, sí. Entre Castillo, porque Hosto entra, pero La Tarana es una comunidad de ahí de Villarriba. Entonces, hay una muerte violenta, feísima, por un haitiano. Le dio un machetazo a un dominicano, que era su empleador, y parece que tuvieron una discusión, una deuda, algo así, y el haitiano, violento, animalesco, selvático como son, y son fieles a ese machete afilado y siempre están amenazando y haciendo de todas las diabluras que se pueden hacer con este machete afilado, recordando sus tiempos de los peores salvajismos de la isla de Santo Domingo, degollando y cortándole el cuello a los dominicanos y ahorcándolos, y a los blancos y mulatos haitianos, que yo entendía que lo habían esclavizado. Esa es la costumbre, el machete. Siempre yo he dicho aquí que un haitiano con un machete y una caja de fósforo, la Amazonia es víctima de él. La Amazonia, señores, que eso es mucho decir. Pero esas son gente que le encanta o el fuego y el machete para cortar el árbol o cortar la cabeza o el cuello de los seres humanos, de los adversarios que yo entiendo. La comunidad le pide a la autoridad que detengan el haitiano, pero ¿qué va a hacer la autoridad? ¿Va a poder detener a una persona sin identificación? Todos son iguales. Ese señor mata a un dominicano y sale por la frontera, y lo bueno es que los guardias le tienen que dejar pasar porque se va voluntariamente. Imagínense ustedes el caos que tiene República Dominicana. Entonces, vamos a ayudar a la autoridad también. Las comunidades tienen que saber que no pueden emplear esos elementos, que esa gente, donde quiera que estén, échenlos de allá, de las comunidades. Ustedes, los comunitarios, reúnanse toda la familia dominicana, y ustedes con la autoridad local, sea una pedanía o sea un síndico, un alcalde, ustedes toman la decisión que se tomó en Santiago de la Cruz y en otras comunidades. Mira, aquí no queremos haitianos, se tienen que largar de aquí. Ahora, el que defienda a los haitianos, que los reciba. Pero es difícil de decirle a la autoridad que infrinja justicia, que le capturen a ese hombre. ¿Dónde van a capturar a una persona? No lo empleen, porque esa gente no son confiables. Yo he dicho aquí 1000 veces, la finca de Marino Vinicio Castillo no utiliza haitianos, y Vincho Castillo no ha cerrado su finca, no la ha cancelado. Marino Vinicio Castillo no ha cancelado las operaciones agrícolas de su finca. Y allí no trabajan haitianos, pero los dominicanos que trabajan ahí están trabajando con condiciones humanas agradables. Gente que tiene un trato verdaderamente humano. La calidez y el respeto por la persona y la dignidad que tiene Marino Vinicio Castillo con esos sus trabajadores. Entonces, no es verdad que aquí no se puede hacer agricultura, se puede hacer labores agrícolas o pecuarias o labores rurales, que no necesariamente tienen que ser de siembra o de cuidado de animales, con mano de obra dominicana, y usted depurar, porque ya no se puede confiar en esa gente. Las comunidades que hagan lo que se hizo en Francia, por ejemplo. Obsérvense que la embajada de Francia aquí y la embajada norteamericana están calladas con estas repatriaciones que está haciendo el gobierno. No han dicho nada. ¿Por qué no dicen nada? Porque Estados Unidos reparte también, y mucha gente. Pero Francia lo hizo peor. Porque en Francia, esa Francia de los derechos humanos, la Francia de la Revolución, esa Francia, cuando estuvo Nicolás Sarkozy de presidente, levantó los campamentos en Calais y unos campamentos de París y unos campamentos que habían en áreas que habían sido ocupadas por romaníes y por gitanos ilegales. Fueron levantados los campamentos, fueron expulsados a sus países y quemados los campamentos, las chabolas fueron quemadas en Francia.
en el gobierno de Nicolás Sarkozy. ¿Dónde estaba Naciones Unidas? ¿Dónde estaba Amnistía? ¿Dónde estaba todo el que tenía la Unión Europea? Callada. No hablaban. Por eso Francia hoy que no nos diga nada. No se atreven a decirnos que nosotros no podemos hacer lo que estamos haciendo. Si es que se está haciendo. Porque por lo menos se ha anunciado, pero no sabemos si se está haciendo de verdad. Si han deportado a 50.000 haitianos con el relajo y el desorden que tiene el ejército allí. Uno no sabe lo que hay entre manos. Pero las comunidades son las que tienen que empoderarse. En La Tarana pasó esa tragedia, que no vuelva a suceder más en El Pozo, que no suceda en Los Llanos, que no suceda en Pimentel, que no suceda en Las Guaranas, o en Hosto, o en El Factor, o en El Pozo, o en Molenillo, en Rincón o en El Aguacate, que no suceda eso. O allá en Los Peinados, o en Los Contreras, o en El Guayabo, que no, o en Arenoso, que no vuelva a suceder eso. ¿Cómo no sucede eso? Sacando esa etnia selvática que no puede convivir con los dominicanos, porque hay gente que odia al dominicano. No lo podemos tener dentro de sus casas, porque el que duerme con serpiente termina mordido. Entonces hay que ayudar a la autoridad, u obligar a la autoridad que actúe. Pero usted no va a hacer posible que la autoridad localice a una persona que no tiene ni siquiera identificación, que nadie sabe cómo se llama. Y más, usted presenta una foto de un haitiano y todos son iguales. Y entonces, explíqueme usted. Yo creo que esa cosa tenemos que ayudar, hay que ayudar a la autoridad también, porque solo no vamos a poder, o sea, la autoridad sola no puede, tiene que tener la colaboración de las comunidades. Vamos a echarlos de todas las comunidades dominicanas. Ahora, Friusa, si la autoridad no quiere entrar, entonces tenemos que obligar a la autoridad que entre. Teníamos un chance, en mayo hubo un chance que Manuel Fermín se pasó 4 años diciendo aquí: pueblo dominicano, tú eres muy valiente con el fusil y el machete, pero eres muy dócil con el voto. Pero el voto es un mecanismo, es una herramienta utilísima para tú querer lo que quieras de la autoridad que tiene que cumplir. Lo pongo contra la pared. Pero si usted reelige al presidente con todos los números que fue reelegido, el presidente dice: ah, no, pero eso no es problema. ¿Y para qué yo me voy a echar esta canana ahora si esto no es problema para el pueblo dominicano? Esos son los problemas que genera esa docilidad que muchas veces los pueblos la entregan o se entregan. Y cuando se dan cuenta del error, entonces quieren resarcir el error, lamentablemente. Entonces hay que ayudar, vamos a ayudar a las comunidades, es para afuera que van los haitianos, vamos a utilizar esa expresión, qué buena. Entonces, si hay que regular después una mano de obra organizada y muy regularizada, entonces eso se puede hacer, porque no somos enemigos del trabajo tampoco, porque nosotros también salimos y trabajamos fuera. ¿Por qué? Pero vamos identificados, nosotros vamos regularizados. No podemos llegar allí como bestias, que yo he dicho que aquí las bestias llegan mejor identificadas que los propios ciudadanos haitianos. Esa es la pura verdad. Bueno, nos quedamos para mañana con otros temas, pero no da el tiempo. Vamos a pedirle que lean el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que todos los miércoles publica en el internet. Se turbó sorprendido mi ocaso y 2. Esa es la segunda entrega de su trabajo de internet del doctor Marino Vinicio Castillo en su recto juicio de razón y de palabra. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.